El resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Bueno, ya terminando la semana, ¿cómo va, José? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Terminando una semana que es la víspera de, días clave. La semana que viene van a jurar todos los diputados nuevos, los senadores nuevos, así que ahí tendremos cómo se va conformando el nuevo Congreso. Así es, y más teniendo en cuenta que la semana que viene, el 7 a las 12 del mediodía, ya está confirmado, jueves 7 a las 12 del mediodía, está el acto de la jura de los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación y posiblemente ya, seguramente, la asunción del nuevo presidente de la Cámara, ¿no? Sí, claro, sí, seguramente. Un detalle que, es sabido, pero vale la pena destacarlo porque me lo aclaran hoy y ante una consulta va a haber muchos reemplazos, obviamente, muchos reemplazos, diputados que se van, que dejan sus vacas. Por empezar, por ejemplo, Javier Milei y Victoria Villarruel. Los reemplazos no juran el jueves que viene. Van a jurar recién en la primera sesión que haya en extraordinarias que dice que va a haber, ahí recién, o una sesión especial que se arme solamente para que juren todos los nuevos, que van a ser unos cuantos. O sea que vamos a tener alguna que otra sesión también en el medio. Claro, ¿y sabes por qué? Porque tienen que aceptarle las renuncias primero. Claro, ese es el tema. Bueno, veremos entonces lo que va a suceder aquí en la Cámara de Diputados. Por el momento, nosotros el día de hoy vamos a hacer un repaso de los proyectos que ya tienen media sanción por parte de la Cámara, dictamen de comisión. Que ya tienen dictamen de comisión y que estarían en condiciones de meterse en la próxima sesión o en extraordinaria seguramente. Habría que ver, va a depender de la voluntad. Va a depender de la voluntad del nuevo presidente de la Nación que quiera tratarlos o no. Yo creo que en principio, de todas formas, ya lo que se pudo anunciar es que Javier Milei, ni bien asuma, va a mandar tres paquetes de leyes. Por un lado, la reforma del Estado, que dicen que tiene alrededor de 7.000 páginas. Hay que leerlas, Hay que sentarse a leer eso, Y bueno, eso lleva un tema de tiempo también para que los propios diputados y los asesores puedan tomar conocimiento para el debate en las comisiones correspondientes, luego en el recinto. Entonces, no creo que sea una cuestión de llamar a una sesión extraordinaria de un día para el otro. No, obviamente, no, tendrá que pasar por comisiones que se van a tener que ir conformando. Exacto. Habrá que ver, me preguntaba cuáles son las comisiones que se formarán. Obviamente será presupuesto de Hacienda, pero tratando de una reforma del Estado, seguramente también tendrá que estar en legislación general, y a lo mejor hay que ver cuáles son las otras comisiones que se tendrán que formar justamente a partir de la difusión de cuando llegue el momento de que empiecen a mandar los proyectos. Hoy con los compañeros de la segunda edición, como todos los viernes, hacemos el recorrido de los distintos talleres que tiene la Cámara de Diputados de la Nación y hoy hubo un taller particular que fue aquí no fue un taller en realidad, fue un móvil en el tercer piso del anexo A, donde están las nuevas salas de comisiones. No sabes lo lindas que son, pero parecen lobbies o salones de conferencia de hoteles, Impresionante, muy lindo, así que seguramente que para las extraordinarias ya las comisiones van a estar estrenando nuevas salas de comisiones. Son bienvenidas porque, las comisiones donde se cocina todo el trabajo legislativo, donde trabajan todos los diputados y previamente también todos los asesores que son los que le dan formato a las leyes. Los proyectos llegan y pasan por ahí, y se conforman para, por eso es bienvenida justamente toda modernización en la materia. También recordemos que uno de los proyectos que por lo menos lo anunció Victoria Villarruel que enviarían tiene que ver con el proyecto de presupuesto antes de fin de año. Así es. Y respecto al proyecto de presupuesto, también los representantes piqueteros habían dicho que si el presupuesto que presentan tiene ajustes, que es muy probable que vengan a marchar aquí al Congreso, al Palacio Legislativo, como ya ha pasado en el gobierno de Mauricio Macri. Y recuerdo esa época de las 14 toneladas de piedra, José. Seguro. Vamos a tener que venir con cascos. Habrá que ver qué es lo que sucede. Hay un gobierno que, un poco... Ojalá que no lleguemos a eso, ¿no? Pero... La señal. Hoy fue un día de piquete, un día medio complicado, porque de lluvia, digamos, pero por ejemplo los piquetes no lo dejaron avanzar hoy.
Sí. Así que ese es un dato, a lo mejor algo que puede llegar a ser lo que viene. Está un poco la decisión, veremos. De hecho, el piquete que se armó, creo que fue el día martes, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, había dicho que con piquetes en la calle ella no los iba a recibir para sentarse a negociar. Por eso levantaron los piquetes y, bueno, habían anunciado una reunión para el día de hoy, pero con la condición de que no marchen, de que no hayan piquetes y que no quieren que hayan cortes en la calle. Es un poco quizá la metodología que va a implementar también el próximo gobierno, ¿no? De sentarse a negociar, pero con la condición de que no corten la calle. Habría que ver cómo lo manejan. Y esa tarea la va a tener Petrovelo, seguramente, porque recordá que Milei lo que quiere hacer es un ministerio de capital humano que va a reunir a 3 o 4 ministerios, entre ellos reúne el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Entonces todo indicaría que la ministra que se va a sentar a negociar con los representantes piqueteros va a ser Petrovelo. Claro, que en principio ella está en la lista de diputados, creo que ocupa el cuarto lugar, sí. Cuarto lugar, sí. Y bueno, era justamente quien le tocaba reemplazar a Diana Mondino, que ya está designada como futura canciller. Petrovelo todavía no ha sido oficialmente designada, pero bueno, es la que está nominada justamente para ese cargo y entonces justamente va a asumir la legisladora que está en el sexto lugar, en ese caso. ¿Sí? Pero bueno, también tendrá la tarea que en todo caso, si no alcanzan a imperar el raciocinio respecto de los piqueteros, también tendrá participación en ese caso la ministra de Seguridad, que acaba de ser designada y confirmada, Patricia Bullrich, para ese cargo. Bueno, habrá que tener en cuenta también que eso tendrá que coordinarse con estamos hablando de los eventuales piquetes que se puedan llegar a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. También está designado en ese cargo Waldo Wolf, el secretario de Seguridad. Patricia Bullrich, que siempre se manifestó muy en contra, con una visión muy dura respecto a los cortes, respecto a los piquetes, así que habría que ver cómo van a poder lograr un equilibrio entre un presupuesto que posiblemente presente ajustes y una ministra que está diciendo que no va a permitir cortes en la calle. ¿Cómo vas a hacer para poder equilibrar esa situación, no? Y Patricia Bullrich también, que anunció, bueno, formalmente que se une al equipo de Javier Milei, que va a renunciar a la presidencia del PRO. Va a llamar a elecciones para febrero, creo, para la presidencia del PRO. Así es, sí. Y mientras tanto, bueno, hoy trascendió fuertemente el tema de lo que hemos venido dando vueltas sobre la cuestión. Nos manejamos siempre tratando de esperar las confirmaciones, pero hoy trascendió fuertemente el nombre de quién podría llegar a ser el elegido para la presidencia de la Cámara de Diputados. Está circulando el nombre de Martín Menem, que es él encabezó la lista de diputados nacionales por la provincia de La Rioja, ganaron en La Rioja. Él actualmente es diputado provincial. El diputado en la provincial, provincia de La Rioja. Sí. Es el hijo de Eduardo Menem. O sea, es el sobrino de Carlos Menem. Sobrino de Carlos Menem, hijo de quien fue durante muchísimos años, durante toda la presidencia de su tío, presidente provisional del Senado, un cargo clave, sobre todo a partir del hecho de que Eduardo Duhalde dejó la vicepresidencia de la Nación para ser gobernador de Buenos Aires, y entonces él ocupó la virtual vicepresidencia, o sea que estuvo en ese cargo durante 10 años, un gran constitucionalista, Eduardo Menem, y bueno, veremos así alguien que es nuevo, bien nuevo en la política, recordemos, él fue candidato a gobernador. Muy joven. Muy joven, sí. Él tenía un hermano, el hermano, creo que es el hermano Adrián Menem, sí, hermano. Y Adrián sí fue diputado nacional durante mucho tiempo, fue también joven, pero bueno, él es nuevo en la política y bueno, veremos así, va a ser toda una experiencia entre tantas cosas, si se llegara a confirmar, porque la versión es que el presidente electo es quien habría resuelto ya inclinarse en favor de él, porque bueno, habían figurado los nombres que comentábamos
hablábamos durante toda la semana. Cristian Ritondo, Sí. Florencio Randazzo eran los nombres que pujaban y de confirmarse esta versión sería que el presidente electo terminaría inclinándose por uno de los propios. Sí, siguiendo un poco la línea que había dicho Cristina Kirchner el día de la Asamblea Legislativa, que dijo que correspondería que el partido ganador de la presidencia, que es la Libertad Avanza, sea quien ponga al presidente previsional del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Y esto no es un dato menor, porque los dos están en la línea sucesoria de la presidencia. En el caso de Javier Milei o Victoria Villarruel no puedan ejercer la presidencia, el que debe ocupar el mando por mandato constitucional es el presidente provisional del Senado. Y en el caso que no pueda, en cuarta línea viene el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay que reconocer que el nombre de Eduardo Menem fue de los primeros que se tiraron si era de uno propio. Aunque siempre cuando se barajaba en esa alternativa, se citaba al caso de Oscar Sago, quien es actualmente legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Renunció justamente esta semana, va a asumir como diputado nacional en los próximos días, el jueves que viene. Y se lo citaba justamente como uno de los probables por justamente su experiencia en materia legislativa, por haber sido legislador. En este caso suena fuerte entonces de confirmarse Martín Menem para este cargo. 48 años tiene con Martín Menem. Lo estuve googleando recién. Bien, muy bien. Joven. Muy joven, sí, sí. Se ha dedicado toda la vida a la actividad privada. Su primera experiencia es la actual como legislador provincial, que es en la actualidad, y ahora viene como diputado nacional. Bueno, todo un desafío para él en particular, para la Libertad Avanza en general. Con un gobierno tan en minoría, ¿no? Claro, sí, sí. Recordemos, tienen 38 diputados, es un gobierno en minoría. Y necesita 129 diputados. Para el quórum. Mirá, Es un no me montón. animo a calcularlo, pero son casi 90 legisladores más, 91. Sí. Le faltarían para llegar al cargo 81. Así es. Bueno, vamos a meternos a repasar el tema del día de hoy. Entonces, los proyectos que ya tienen dictamen de comisión y que estarían en condiciones de meterse en el próximo temario, si así lo dispone el presidente de la Nación o el nuevo presidente de la Cámara, en esa negociación. Porque ahí está el arte de la negociación también, ¿no? De decir, bueno, te apoyamos tus leyes, pero también a la vez queremos que se traten estas otras leyes. Ahí empieza el arte de la negociación entre oficialismo y oposición y arranca la nueva composición de la Cámara de Diputados. Es lo que decís, porque justamente muchos de estos temas han quedado pendientes y justamente tenían especial interés, obviamente, para el oficialismo saliente. A la hora de negociar el apoyo a las leyes, bueno, tratame este tema que tiene dictamen, por favor. Así es. Bueno, vamos a escuchar al diputado Carlos Cantero, representante del Frente de Todos de la provincia de Jujuy, que hablaba de esto, de los temas que están pendientes. Vamos a ver qué decía. Uno de los importantes que yo entiendo que Sergio tenía, digamos, era el tema de pasar todo el manejo de los planes sociales al Ministerio de Trabajo, que tenía que ver con la intención de que de los planes ir reemplazándolos, digamos, en trabajo formal, en blanco, y que además el que recibiera un plan, además tuviera que trabajar por ese plan. Que es un poco la queja que hay de mucha gente con respecto a la contención a través de los planes sociales, que no es nuevo, digamos. Esto viene hace muchísimos años. Yo me acuerdo de la época de Duhalde, cuando salieron los primeros planes jefe y jefa y todo ese sistema, digamos, de asistencia social. Yo veía, digamos, que ese era un tema que además hay mucha gente que lo venía viendo, digamos, porque es una crítica permanente el tema de los que viven de un plan sin trabajar, digamos. Sí. Y yo veía bien, digamos, esta posibilidad que Sergio decía, bueno, nosotros lo vamos a sacar del área de acción social, lo vamos a pasar al área de trabajo, vamos a hacer que las empresas puedan contratar, vamos a asistir a las empresas pagando, digamos, las cargas sociales los 2 primeros años, vamos a completar, digamos, el salario de convenio por encima del plan, y el plan lo vamos a seguir pagando. Y además hay una cosa importante, que si ese trabajo en blanco que esta persona que tenía un plan conseguía se caía por algún motivo, el plan no se perdía. Porque mucha gente hoy, ocurre en mi provincia, mucha gente hoy trabaja en negro y no quiere perder el plan, no quiere que lo pongan en blanco, porque no quiere perder el plan.
Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al diputado diciendo que uno de los proyectos que está pendiente es el traspaso de los planes sociales al empleo formal. Imagino que hablaba de la ley de empleo PYME, que fue una ley impulsada por Sergio Massa y que incluso fue como uno de los caballitos de batalla de la campaña. Pero otro de los temas que también seguramente van a empezar a tener impulso dentro de esta negociación que se viene para el temario a partir de la composición del nuevo gobierno luego del 10 de diciembre, tiene que ver con el tema de la danza, José, ¿no? Así es, ese es uno de los temas que están pendientes. Vamos a hacer un repaso justamente de los temas. Vamos a ir de atrás para adelante, sí, de lo más cercano actual. Y vamos a ir remontándonos en el año, en lo que fue el año. Con este vamos a arrancar, el que avisa no traiciona. Acá hicimos una trampita porque este tiene dictamen, pero le falta un dictamen clave que es de presupuesto y de Hacienda. Sí. Estamos hablando del el proyecto de ley de danza. Tuvo dictamen recientemente, el 9 de noviembre, en la Comisión de Cultura. Se lo celebró justamente porque es la primera vez de las 6 veces perdió estado parlamentario sucesivamente y finalmente obtuvo dictamen. Pero le falta uno clave, que es el de presupuesto y Hacienda. Así todo lo incluimos acá por su continuidad en las presentaciones y bueno, merecía este lugar. Entonces el proyecto crea el Instituto Nacional de la Danza y es producto de la unificación de iniciativas impulsadas por las diputadas nacionales Romina del Pla, que es del Partido Obrero, y Marisa Uceda del Frente de Todos. Y bueno, este año fue el año de Romina del Pla, sin lugar a dudas, porque le aprobaron dos proyectos tuvieron dictamen, por lo menos, de ella. Este es uno y otro tiene que ver con las vías navegables. No me acuerdo exactamente cuál era exactamente, pero bueno, la verdad que normalmente a la izquierda le cuesta mucho llegar con los proyectos, pero este proyecto, y bueno, estaba muy contento, estuvo acá celebrándolo, apenas se obtuvo el dictamen, vino acá al piso para hablar sobre el tema. Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en el cual propone lo mismo, pero difieren en cuanto a los costos fiscales que requiere la creación del mencionado instituto. Pasa que tuvo hubo un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso donde justamente hacía referencia a que no tenía muy claro cuáles eran los gastos que iba a meritar esta iniciativa, por eso quedaban pendientes algunos detalles. Sé que esta semana hubo un nuevo pronunciamiento, así que en los próximos días seguramente vamos a echarle un vistazo a ese informe para detallar de qué se trató ese. Bueno, José, nombraste a la diputada Uceda recién cuando estuviste explicando brevemente en qué consiste este proyecto de la danza, así que tenemos la palabra de Marisa Uceda, representante de la provincia de Mendoza, que hablaba sobre este tema. La verdad que ha sido un trabajo en conjunto. Sé que la idea es que habláramos de los proyectos en particular. Son muy parecidos. La verdad que fue fácil llegar a una síntesis básicamente porque es el resultado de un profundo ejercicio democrático, en donde la ciudadanía representada en las asociaciones y las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la danza empezaron a manifestar la necesidad concreta del sector y encontraron en dos espacios políticos la real voluntad política de avanzar para volver efectivo el cumplimiento de esos derechos que vienen a salvar esa necesidad. Por eso celebro que se haya actuado de esta manera, que las organizaciones hayan encontrado en espacios de diferente ideología política la posibilidad del reconocimiento de su reclamo justo. Y eso es el resultado de esta ley, que básicamente define lo que vamos a entender por el amplio concepto de danza, pero además su valor social fundamental y trascendente en el desarrollo cultural de nuestro país. En función de esto, el Estado Nacional se reconoce como garante de la obligación de fomentar, de promocionar, de impulsar, de instruir a la danza en todos sus aspectos, creando el Instituto Nacional de la Danza con una dirección ejecutiva, con una dirección administrativa, con una dirección artística, pero además con un criterio profundamente federal.
Bueno, y otro de los proyectos que ya tiene dictamen de comisión y que incluso estuvimos hablando a lo largo de los últimos 6 meses del año tiene que ver con la ley de financiamiento educativo, que tuvo varias reuniones informativas en las cuales estuvo presente el ministro inclusive de Educación y bueno, representantes de los sectores de los gremios también por sobre todas las cosas, ¿no, José? Así es, sí, estamos hablando entonces de financiamiento educativo. El 7 de noviembre, esto es muy reciente, obtuvo dictamen el proyecto de financiamiento educativo. Al día siguiente se firmó también en presupuesto de Hacienda con el fin de dejarlo listo para llegar al recinto. Esa era la idea, vía prisa. Esa última sesión que no se hizo finalmente, iba a tener como tema principal esta iniciativa que estaban todos de acuerdo, todo el Congreso de hoy estaba de acuerdo, toda la Cámara de Diputados de hoy estaba de acuerdo para avanzar con esa media sanción. Veamos la próxima placa. El texto establece un aumento de la inversión, es muy largo igualmente el proyecto, pero entre otras cosas establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de 7 años, desde un piso del 6% hasta alcanzar en 2030 el 8% del Producto Bruto Interno. Esta inversión estará destinada en un 6,5% del PBI a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente y en un 1,5% a la educación universitaria. Son algunos de los detalles que tiene esta iniciativa. Veamos la próxima placa. El tema había sido cerrado, como decía, lo habían cerrado en la Comisión de Educación que preside Blanca Osuna. Esa comisión fue cabecera de la iniciativa, por donde pasaron, como decía pasaron numerosos expositores de todos los sectores durante 4 reuniones, hubo representantes de la educación, hubo muchos representantes de las provincias, de todos los sectores y también de los gremios. Finalmente al día siguiente la idea era tratarlo, bueno, justamente al día siguiente era miércoles y obtuvo dictamen en la mañana temprano, porque la idea del Frente de Todos era debatir ese mismo miércoles el tema del recinto, pero la sesión finalmente nunca llegó a ser convocada y quedó después para el balotaje. En ese momento así se dijo. Finalmente no hubo ninguna sesión, ya no se va a tratar con esta conformación de la Cámara y una de las cosas que decían era que ese tiempo que iba a demandar el tratamiento iba a dar lugar para pulir el texto un poco más a raíz de los reclamos que había habido de parte de la oposición sobre los recursos que debían invertir las provincias. Así es, y quien estuvo hablando respecto de este tema, de la ley del financiamiento educativo, como dice José, que ya obtuvo dictamen de comisión, está en condiciones de meterse en el recinto, pero es muy difícil con la composición del nuevo Congreso que eso suceda, pero vamos a escuchar qué decía el diputado Carlos Cantero, que hablaba sobre este tema. La posibilidad, digamos, de que los números y la posibilidad de la convivencia en la Cámara y en las distintas comisiones que se formen permita, digamos, que haya diálogo y que haya posibilidad de trabajar en esto, se trabajará. También hay que ver cuál es el planteo, porque generalmente en este tipo, digamos, de iniciativas, siempre hay una cuestión que tiene que ver por cómo se va a financiar, digamos. Y el cómo se va a financiar tiene que ver básicamente con el Ejecutivo. O sea que toda la bajada de línea que venga, digamos, del Ejecutivo, totalmente, va a condicionar duramente este tipo de cosas. Totalmente. Por más buena voluntad que haya desde los legisladores para hacerlo. Bueno, escuchábamos entonces al diputado hablando sobre este tema, José, ¿no? Sobre el financiamiento educativo. Otro de los temas tiene que ver con las licencias parentales. ¿En qué quedó eso? Bueno, ese tema también le dimos prestamos mucha atención a esta cuestión. Tuvo 4 encuentros, o sea, fue un debate largo, pero ameritaba por la cantidad de proyectos que estaban puestos a consideración. Hubo un plenario se debatió en el marco de un plenario de las comisiones de legislación del trabajo, de mujeres y diversidad y de presupuesto y de hacienda, y se reunieron, o sea, el debate fue entre las 2 primeras en general, que es lo que suele suceder, y como ya hemos dicho otras veces, presupuesto se incorpora sobre el final en una reunión especial para ellos, o se acopla al plenario en la última ocasión cuando ya vieron los números, porque ellos lo que hacen es no inciden necesariamente en el texto,
pero sí verifican todo toda la cuestión numérica en cuanto a cifras y los costos de cada iniciativa, y esta iniciativa lo tiene obviamente. Entonces se reunieron el 22 de agosto para emitir dictamen al proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo para la ampliación de licencias laborales de cuidado. Pero al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, van a ser 3 los despachos que van a llegar al recinto para su tratamiento, si eso sucede, o por lo menos lo habían dejado listos como para ser tratado. Veamos entonces un poco de qué se tratan. ¿Cuáles son esos 3 dictámenes en la próxima placa? 3 dictámenes, el de mayoría oficialista, otro de Juntos por el Cambio y el restante del interbloque federal. En esa oportunidad justamente decían, la presidenta de la comisión, Vanessa Siley, dijo sobre el final de esa reunión en la que se estamparon las firmas para dejar listo el dictamen. Sintetizamos 55 proyectos de ley, ¿no? Acá hubo trabajo a full de los asesores, que son de todos los bloques parlamentarios. Resaltó en esa oportunidad Vanessa Siley y explicó que esto que estamos regulando abarca un universo, según las proyecciones del Ministerio de Trabajo, de 32.926 personas. Beneficiaríamos a esa cantidad de trabajadores tanto del sector registrado como monotributistas y autónomos. Era una gran iniciativa, es una gran iniciativa, ya lo di como por muerto, ¿viste? Es una gran iniciativa porque busca de alguna manera equiparar las tareas de cuidados tanto para hombres como para mujeres. Hablaba de un montón de tipos de licencias, no solamente las licencias a la hora de traer un hijo al mundo, ¿no? Equiparar a los hombres y a las mujeres también para que sea más estén de manera más justa distribuida el tema de las tareas de cuidado respecto de las licencias parentales, sino que también incorpora un paradigma sumamente importante que incluye a los autónomos, a los monotributistas que actualmente no cuentan con ese régimen hoy en día, así que esperemos que con la nueva composición del Congreso Nacional, por lo menos el Frente de Todos, Unión por la Patria, que va a ser la primer minoría, por lo menos impulse o negocie para que este tipo de iniciativas se pueda llegar a tratar en algún momento. Quien hablaba respecto de este tema es la diputada Lena, perteneciente de la UCR, que decía lo siguiente. Vamos a defender nuestro dictamen de minoría. Creemos que más allá de que podemos estar de acuerdo con esta cuestión desde lo ideológico, hoy estamos en una situación muy compleja donde no podemos cargar mucho más a los empresarios, a las pymes, a quienes están dando trabajo con algunas cuestiones, y el informe que nos dieron sobre lo que el costo que tendría este tema de las licencias dentro del Estado es un costo importante, y nosotros consideramos que tiene que ser gradual en este momento, y vamos a seguir con nuestro dictamen. El costo, según el estudio que hizo, ¿no era como del 0,05% más o menos del PBI? Digo, para compararlo con otros gastos que tiene el Estado puntualmente. Porque el costo sería para el Estado, no lo pagarían las pymes ni las grandes empresas, si no me equivoco. También lo pagan las grandes empresas, estos costos estos tipos de costos o estos tipos de licencias no les afectan. Y no me preocupa, digamos, porque no son temas que les afecten. Pero a las pequeñas y medianas empresas sí. Una empresa que tiene 5 empleados y tienen que otorgar la licencia a la persona que hace esa función principal dentro de una empresa, sí. Entonces, por eso es que me parece que en este momento donde estamos tan mal, necesitamos que esto tenga una gradualidad. Dudas, el tema de licencias parentales tiene apoyo y consenso también de gran parte de los diputados de Juntos por el Cambio. José, ¿qué más tenemos? Y bueno, otro de los proyectos que tiene dictamen ya y está listo para llegar al recinto es el que establece la regulación del ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica. Fue uno de los muchos proyectos que tienen que ver con la salud y que avanzaron sobre todo en los últimos 2 años.
en la Cámara de Diputados. El dictamen suscripto en la Comisión de Acción Social y Salud Pública el 22 de agosto fue el resultado de la unificación de dos proyectos, uno de Juntos por el Cambio y el otro de la oficialista Silvana Ginocchio. NIO busca controlar el ejercicio profesional de instrumentador quirúrgico en todas las modalidades, ámbitos y niveles del sistema de la salud argentina. Bueno, es una de esas iniciativas que vino paralelamente con el tema de la ley Nicolás, que vamos a hablar sobre el tema más adelante, es otro de los proyectos pendientes, y acompañamiento terapéutico. Este es uno de los que quedó pendientes y bueno, esperando su lugar en el recinto. Bueno, hasta aquí hicimos un repaso entonces de algunos proyectos que tienen dictamen de comisión, algunos que tienen que ver con la salud, con derechos laborales, con temas culturales, como es el tema de la danza. Pero quédense con nosotros que hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con más información y les seguimos contando sobre los dictámenes que ya están listos para embarcarse en el recinto. Ya venimos. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. Dos descargos por escrito hoy. Sí, entonces, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no? De este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Bueno, continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias junto a José. Estamos haciendo un repaso de todos aquellos proyectos que ya tienen dictamen de comisión y que estarían en condiciones de negociarse para una próxima sesión. Uno de los temas que se habló poco, pero posiblemente pueda llegar a ser un tema que el oficialismo, en realidad el oficialismo saliente, que es Unión por la Patria, pueda llegar a negociar o quiera llegar a negociar, que va a estar complicado con la Libertad Avanza, tiene que ver con evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas, José, ¿no? No te lo negocian. No te lo van a negociar. Este es un proyecto que... Ojo, porque este es una pieza fuerte que tiene el actual oficialismo, con una pieza fuerte que pueda llegar a tener la Libertad Avanza. Claro, pero este es innegociable justamente para el oficialismo que viene, que ahí va a ser secundado por Juntos por el Cambio, porque obviamente una de las ideas de la Libertad Avanza es primero dársela a los trabajadores. Pero, por ejemplo, pregunto, escenario, en realidad sabemos que Juntos por el Cambio no va a apoyar este proyecto. No, ya no lo apoyó. Claro. Entonces, porque te iba a preguntar el hipotético caso del escenario que se plantee de que sea Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que en conjunto pueden llegar al quórum necesario para aprobar esto, no lo van a poder hacer. No.
lo pudo haber tenido cuando se especulaba con este proyecto. Estamos hablando del que evita una privatización de aerolíneas, pero pudo llegar a tener las posibilidades de avanzar con el tema porque se había hecho un punteo y con los partidos provinciales, con determinados sectores, podían llegar a tener la chance de aprobarlo. Por eso se habló de incluirlo en una sesión, en esa última sesión, en la anteúltima se había hablado de meterlo en esa una que hubo en el mes de octubre, que en realidad fue la última, perdón. En la última sesión no se hizo al final. Este tema es algo parecido a lo que se buscó hacer, me acuerdo puntual, en el 2021, cuando todavía Sergio Massa era presidente de la Cámara, cuando presentaron y aprobaron, que ya es ley, un proyecto para la toma de deuda. Que toda toma de deuda que quiera llevar adelante cualquier presidente que venga de cualquier partido o cualquier color, a raíz de esa ley que se aprobó en el 2021, sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la Nación Argentina. Es como un órgano, una ley que pone un control más riguroso a la hora de tomar la deuda, justamente para evitar lo que hizo Mauricio Macri, que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional sin que siquiera eso pase por el Congreso Nacional. Bueno, lo que se pretende hacer con este proyecto de aerolíneas, que por ahí, como dice José, está quizá lejos que se pueda llegar a negociar, es que para promover una privatización de Aerolíneas Argentinas tenga que aprobar con el acuerdo del Congreso, o tenga que hacerlo con una mayoría más rigurosa, que es los 2/3 de la composición de la Cámara, para aprobar la privatización. No es que prohíbe, sino que te pone una traba un poco más complicada para poder hacerlo, ¿no? Claro, lo que pasa que, y lo vamos a ver en esas placas, por los argumentos de la oposición justamente, no se justifica que tenga los 2/3. Los 2/3 es algo que se usa solamente, la Constitución lo establece. La mayoría agravada es para cosas muy especiales, pero bueno, estamos hablando de algo que se aprobó en comisión, tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General el 22 de agosto. Este proyecto es de Máximo Kirchner, sin la presencia de Juntos por el Cambio, que se retiró disconforme en realidad cuando se firmó el dictamen, porque previamente dijeron que no estaban de acuerdo. Entre otras cosas, no estaban de acuerdo, por ejemplo, que se había direccionado solamente para una comisión. O sea, se apuró tanto el tema como para tratarlo. Y esto es un disparate que se tratara justamente solamente por legislación general, cuando justamente tiene que pasar inexorablemente por presupuesto de Hacienda también, por ejemplo. Es una modificación de la Ley de Transporte Aerocomercial 26.466 que busca proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización y garantizar que en el futuro siga siendo una empresa pública. En ese momento tenía las chances de, inclusive lo que mencionaba, de que si llegaba al recinto seguro tenía el dictamen, muy probablemente. Pero finalmente se prefirió evitar esa grieta que iba a generar en una sesión especial y que iba a afectar el resto del tratamiento de los temas. Entonces, teniendo en cuenta que estaban en pleno debate presidencial también, ¿no? Claro, entre otras cosas también. Bueno, veamos entonces la próxima placa, a ver qué es lo que establece. La principal modificación que propone es la incorporación de un párrafo del artículo 1 de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. Se busca evitar que esa posibilidad pueda llegar a hacerse y se hacía, era un proyecto muy ligado a la campaña electoral, obviamente, y le apuntaba claramente no solamente a la Libertad Avanza, que fue la que finalmente ganó, sino también a Juntos por el Cambio, que también tenía sus críticas duras contra Aerolíneas Argentinas, si bien no hablaba de privatizarla. El texto establece que se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación, que para su aprobación requerirá obtener el voto de las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara. El tema es, justamente, tiene lógica que pase por el Congreso porque, bueno, es una empresa de capitales del Estado, obviamente, y es algo que va a estar muy en boga en estos días, que justamente con la nueva gestión planea avanzar, ha dicho, por ejemplo, con las empresas públicas, con los medios públicos en particular, con YPF y todas esas cosas, tienen que pasar de alguna manera, prácticamente todos los proyectos tienen que pasar por la Cámara, por ambas cámaras. Es decir, una eventual idea de reprivatización debería ser aprobada por mayoría absoluta. Lo que dijo en ese momento en ese debate que se armó en la comisión, por lo menos si se hubiera dado en el recinto, Carla Carrizo esa vez dijo que
con el tratamiento de este proyecto se rompen las prácticas, ya que mínimo debe debatirse en 3 comisiones. Este tipo de proyectos tiene que pasar por 3 comisiones. ¿Cómo puede ser que no haya un no debate? Dijo esa vez, y Pablo Tonelli aportó, él es un jurista, y dijo que la conclusión democrática republicana indica que un Congreso no puede limitar al futuro. Y este era un proyecto claramente destinado a que el próximo Congreso tenga que analizar a ver una modificación como la que impulsaba Máximo Kirchner. Y solo la Constitución puede establecer lo de la mayoría agravada. Decía en ese momento, entonces decía, es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque ¿cómo la contrarrestás? Una ley posterior deroga la ley anterior, entonces no tenía sentido avanzar con esta, después la podés, si tenés los votos para pasar en el recinto, la podés derogar. Claro. Bueno, quien estuvo hablando respecto de este tema es el diputado Pedrini y vamos a escuchar a ver qué decía. El proyecto, estoy absolutamente de acuerdo, sería poner las mismas restricciones que existen para YPF. Usted sabe que para YPF hace falta que se pidan 2/3 del voto favorable, 2/3 de la Cámara. Es algo semejante a lo que se pretendió hacer con Aerolínea. Ahora ya no vamos a tener más reuniones, más sesiones ordinarias este año, por lo tanto, lamentablemente, ese proyecto va a quedar en lo que es. Decime, sobre los medios públicos, ¿tenés opinión? Sí, que no deben privatizarse de ninguna manera. Creo que es una... ya que les gusta tanto mirar a Europa y demás, bueno, que copien los buenos ejemplos, ¿no? Los medios públicos europeos en ese sentido son ejemplos de profesionalidad, de objetividad en la información, de federalismo. No puede estar los medios solamente con una lógica de mercado. Creo que no es lo mejor. Tiene que haber medios de comunicación que expresen la diversidad argentina, que expresen el federalismo. A mí me encantan los noticieros de Radio Nacional, por ejemplo, donde se van escuchando las voces y las tonadas de los distintos locutores de todo el país. Bueno, ahí escuchábamos al diputado Pedrini entonces hablando sobre el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas y también de los medios públicos. José, temas de salud, ¿qué tenemos? Volvemos a otro tema de salud, lo mencionábamos al principio, el tema de proyecto de seguridad del paciente. Tuvo su primer dictamen, y digo el primero porque fueron 3 dictámenes que consiguió, el 16 de mayo, se debatió durante mucho tiempo, el año pasado ya venía el debate que se debatía con el tema de las tecnologías de la salud. En la Comisión de Acción Social y Salud Pública tuvo el primer dictamen, el proyecto referido a la calidad de seguridad sanitaria denominada Ley Nicolás. El proyecto fue trabajado en conjunto con Gabriela Covelli, madre de Nicolás de Ana, que falleció en 2017 a raíz de un diagnóstico mal dado y en quien se inspira el nombre de la ley. Ya hemos contado específicamente de qué se trataba, cómo fue el desenlace de la situación de Nicolás. Veamos la próxima placa. El 7 de junio, entonces, fue dictaminado en la Comisión de Legislación General, era la segunda que le tocaba. En esa oportunidad, Fabio Ketlas, que es autor de uno de los proyectos sobre el que se trabajó este tema, el otro fue de Mónica Macha. Sabemos que el sistema de salud está en una situación de mucha fragilidad financiera, pero queríamos construir un instrumento que dé cuenta de que a la Argentina no le resulte indiferente mantener estándares de seguridad dignos, dijo en esa oportunidad el diputado radical. Finalmente el proyecto quedó listo para llegar al recinto el 4 de julio cuando se dictaminó en Presupuesto y Hacienda, entonces es uno de los que ya está listo. Este proyecto se iba a debatir con financiamiento educativo si hubiera habido esa última sesión que finalmente quedó pendiente. Veamos entonces otro de los proyectos. Trazabilidad de la pesca. Espera, que aguantamos un segundito, que antes tenemos la palabra de Fabio Ketlas, que hablaba sobre el tema de la ley Nicolás. Vamos a escucharlo. Desde hace varios meses se está trabajando en darle al país una ley de seguridad de los equipos de salud que hemos denominado Ley Nicolás, en homenaje a Nicolás de Ana, que es una víctima de una mala praxis médica.
Lo cierto es que en el mundo hay una tendencia global a ser crecientemente estrictos en esta materia, a tenor de que obviamente los sistemas de salud de todo el mundo, por supuesto que tienen que preservar su confiabilidad frente a la población, y eso se hace, hay una serie de mecanismos, ¿no?, que tiene que ver con la formación de los profesionales, la suficiencia en la cantidad de los profesionales, las infraestructuras, los mecanismos administrativos para habilitar las instancias de acceso, etcétera, un conjunto de circunstancias que garantizan el mejor resultado. En general, en Iberoamérica hubo un estudio muy importante en el año 2009 que se llamó IBEAS, que establece que en un rango de entre el 12 o 13 y el 22 o 23% de los gastos hospitalarios, según los países, se gastan por una reinversión necesaria derivada por eventos adversos. Eso muestra que inclusive más allá de la cuestión humanitaria, que por supuesto es la central en esta política, hay una cuestión económica de por medio, o sea, manejar mejor la seguridad del paciente ahorra costos. En Argentina hay algunos casos que han tomado notoriedad pública, generalmente vinculados a personas que tienen algún reconocimiento mediático, los casos como el de Pérez Volpin, Silvina Luna, etcétera. Pero cotidianamente uno siempre piensa en esto en términos fatales de una muerte, con hechos menores, que no tan traumáticos, por supuesto que los existen y hay expedientes judiciales, etcétera, pero en situaciones menores hay un montón de circunstancias. Un montón de ellas resolubles. Un montón de ellas que entrañan una dificultad mayor, ¿no? Esta ley que proponemos es un paso de muchos que ya el sistema sanitario argentino ha dado, quiero aclarar, porque no es que el sistema sanitario argentino no hace nada, el sistema sanitario argentino viene haciendo muchas cosas, los profesionales certifican y recertifican, se ha incrementado en el caso argentino con sus subas y bajas la cantidad de conocimiento de la situación sanitaria del país, etcétera. Es un paso de otros que deberemos dar más adelante con esta finalidad noble y que creo que atraviesa todo el sistema institucional de sostener para nuestro sistema de salud la confiabilidad necesaria que necesita, sabiendo, con esto termino, que lo hacemos en un momento de mucha fragilidad porque la pandemia ha puesto bajo estrés el sistema y estamos en una situación pospandémica que significa una fragilidad de tipo financiera de parte de muchas instituciones y una fragilidad de tipo humana, con muchos profesionales altamente desgastados por situaciones que han tenido que pasar y porque están sobreexigidos en un sistema que está viviendo una situación muy particular en la Argentina y en otros países. Bueno, José, ¿qué otros temas tenemos? Bueno, en este raconto nos queda trazabilidad de la pesca, un tema que casi lo tratan en la última sesión, no alcanzaron a hacerlo. Esto se firmó el 13 de julio, se había firmado el dictamen de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y se resaltó el amplio consenso que había sobre el tema. Es un proyecto unificado entre los impulsados por el oficialista Carlos Selva y la radical Jimena García para la creación de un sistema único argentino de trazabilidad de la pesca. Este tema quedó pendiente. Y el último tema que creo que, a ver si hay uno más. No, la iniciativa establece un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y asegurar el acceso a la información trazada. Es un proyecto que en la última sesión se dejó para el final, tenía que tratarse, no se votó porque se quedó sin quórum en la sesión y había intereses creados, según se denunció, para que no se tratara este tema. Y por último, dejamos un tema, juicio político. Este es el último tema que en realidad se dictaminó, pero por algo lo dejamos para el final. El 28 de noviembre se aprobaron los nuevos dictámenes correspondientes a las acusaciones contra Rosati, Rosencrantz, Maqueda y Lorenzetti, los 4 miembros de la Corte. Las causales fueron fallo 2x1, coparticipación de Cava, Consejo de la Magistratura, Obra Social del Poder Judicial. Estuvimos con este tema durante todo el año, hubo 26 reuniones de la comisión y finalmente este tema quedó pendiente. Veremos qué es lo que sucede con este tema. Bueno, y nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, el lunes, a las 6 de la tarde, como todos los días, bueno, para estar con la cobertura aquí desde Diputados Televisión. Chau.